Para este video, para la realización de este video, escogí el trabajo colaborativo 1, que es la elaboración de una cubierta, la selección de una cubierta, seleccionar el tipo de cercha, cómo evaluar las cargas en la cubierta y cómo determinar los valores exactos de las cargas de cada cercha. Como lo mencioné anteriormente, para el tamaño de la estructura de la cubierta se requería hacerla de 6 a 8 metros. Yo la realicé de 10 metros. La altura de 3 a 4 metros, yo la realicé de 3,50 metros de altura. Con una profundidad de 10 metros, yo la realicé de 15 metros. Y como mínimo, los nodos en el frente deberían ser 10. Yo la realicé de 12 con una cercha tipo abanico. ¿Cómo se puede evidenciar? La estructura es a 2 aguas y se realizaron 6 cerchas para este tipo de cubierta. Les voy a presentar más adelante por qué se escogieron estas 6 cerchas y teniendo en cuenta de que estas medidas cumplen con lo solicitado. Como lo mencioné anteriormente, se escogió una cercha para la elaboración de la cubierta. Se escogieron cerchas tipo abanico de 12 nodos. Como la longitud es de 15 metros y como tenemos una costumbre urbana en estos municipios, es de que cada cercha debe ir instalada a 3 metros de distancia. Por ende, tenemos en estos 15 metros tenemos 6 cerchas instaladas para continuar con ese costumbrismo que tenemos. Ahora vamos a hablar un poco sobre el área de nuestra cubierta. Como tenemos un frente de 10 metros y tenemos una longitud de 15 metros, aquí se van a montar vigas cada 2 metros. Como lo había mencionado, tenemos esta longitud de 15 metros. Aquí van a ir vigas cada 2 metros y en todo el techo van a ir 7 vigas. Por este lado irían 2 y por este lado irían 2, que ajustaríamos las 7 vigas. Un metro de viga aproximadamente pesa 10 kilogramos. Entonces, el total del peso de las vigas es de 1050 kilos. Ahorita vamos con las cañabravas. Las cañabravas son de 6 metros por unidad. Una sola cañabrava cubre 1 metro cuadrado de techo. El peso de la cañabrava es de 1,5 kilos por metro. Entonces, el total del peso de la cañabrava es de 1647 kilos. En resumen, el peso de la teja serían 13.725, el de las vigas 1050, el de las cañabravas 1647, para un total de 16.422 kilogramos, distribuidos en un área de 180 metros cuadrados, que equivaldrían a 90 kilogramos el metro cuadrado de peso, distribuidos en toda la cubierta. Por acá podemos evidenciar que esta es la parte superior del techo. Por aquí tenemos la cercha del frente, que tiene los 10 metros, y la profundidad, que tiene los 15 metros. Aquí se utilizaron dos tipos de cerchas, la cercha interna y la cercha externa. La cercha interna estaba a soportar el doble de peso de la cercha externa. ¿Por qué? Porque esta cercha va a compartir el peso de izquierda y va a compartir peso a la derecha, mientras que la externa solamente
va a compartir peso por un solo lado. En resumen, nuestros dos tipos de cerchas, que tenemos la interna y la externa, la interna nos va a soportar el doble de peso que la cercha externa. ¿Cómo podemos evidenciar? Este nodo tiene un área de 1.5 metros cuadrados. Este otro nodo tiene un área de 1,5 para 3 metros cuadrados. Este nodo tendría un área de 1,5 metros por este lado, 1,5 metros por este lado. En este otro nodo tendríamos 1,5 metros por aquí, 1,5 metros por acá y 1,5 metros por este otro lado, que sería un área. Aquí soportaría 140 kilos, tendría este peso de esta área. Por aquí tendríamos el peso de 280 y en esta área más grande tendríamos el peso de 560. Este sería el nodo que más peso soportaría. Podemos evidenciar que aquí está el peso en newtons, pero entonces aquí este nodito no soportaría los 140 kilos. En este otro nodo podemos ver que nos soportaría 275, aproximando a 280 kilogramos. Ahorita vamos a la percha tipo 2, que esta percha es la que nos va a soportar mayor peso. En este nodo podemos evidenciar que tiene un peso de 275 kilos, aproximándolo a 280. Aquí en este lo tenemos aproximándolo, en este nodo tiene un peso de 560 kilogramos. Estos nodos como podemos evidenciar, estos nodos de la cercha tipo 2, pues son los que van a soportar mayor peso en la cubierta. Esta es la parte final del video tutorial. Como se evidenció, fue un breve paso a paso de cómo se realizó el tipo de cubierta que se requería presentar para el colaborativo número 1. Como se puede evidenciar en el trabajo que se presentó, pues allí está el paso a paso de cómo se realizó este trabajo colaborativo. No siendo más, muchas gracias. A continuación procederé a explicar el trabajo colaborativo número 2, el cual consta de una estructura simplemente apoyada. Se determinó las cargas muertas y vivas de acuerdo al documento entregado por el director del curso. Para esto se asumió que serán 6 cerchas a lo largo de una profundidad de 10 metros, con un ancho de la cercha de 6 metros. El material de los perfiles será acero estructural con perfil en I, cuyas medidas están arriba, seleccionado de la tabla 2 en la página 16 de la guía integrada de actividades. Como la estructura simétrica con respecto al elemento DJ, para facilitar su análisis se estudian los nodos de la parte izquierda de la estructura. El primer paso para el análisis de la estructura será determinar las reacciones en el elemento A y en el elemento G, causadas por los apoyos. Para esto haremos uso de las ecuaciones de estática: suma de fuerzas en X igual a 0, positivo hacia la derecha, y suma de fuerzas en Y igual a 0, positivo hacia arriba, y suma de momentos positivo de forma horaria. Se hace suma de momentos con respecto al punto A para determinar la reacción GY. Después de determinar la reacción GY, procedemos a despejar la reacción AY de la suma de fuerzas en Y. Se realiza el cálculo de los valores de las fuerzas a las que están sometidos los elementos, por medio del método de nodos. Este método consiste en aplicar equilibrio de partículas en cada nodo. Se supondrá que todos los elementos están en tensión. Para esto se dibujarán las fuerzas siempre de los elementos saliendo de los nodos. Si el valor resulta negativo, significa que está en compresión, y si resulta positivo, significa que está en tensión. Se colocan las ecuaciones en X y Y para el equilibrio de partículas en cada nodo, y se solucionan por medio del método de eliminación de Gauss-Jordan para sistemas de 2×2, en caso de ser necesario. Listo. Para el nodo A, se hace suma de fuerzas en el nodo para determinar las fuerzas internas de los elementos. Este mismo procedimiento se aplica en todos los nodos de la siguiente manera. Se realiza suma de fuerzas en X y en Y. Suma de fuerzas en Y igual a 0. Tendremos 7.2 y 1.2 como fuerzas externas, más ABC 945, que sería la fuerza interna del elemento AB. En esta suma de fuerzas despejamos
la fuerza del elemento AB, la cual nos da negativa indicando que está con presión. Después de esto procederemos a hacer la suma de fuerzas en X para hallar la fuerza en el elemento AL. Teniendo ya conocida la fuerza AB, procedemos simplemente a despejar. Se genera el mismo procedimiento en todos los nodos. En esta tabla podemos ver los resultados de la fuerza en cada nodo con el signo indicando a compresión y tensión. Y también podemos ver cuáles son los nodos gemelos de la parte derecha correspondientes a la parte izquierda. Siguiente a esto, procedemos a hallar los esfuerzos. Para esto necesitaremos el área. En el catálogo nos dan el perfil de la estructura con las medidas. Con estas medidas procederemos a hallar el área que necesitaremos más adelante para hallar los esfuerzos. Haciendo uso de la ecuación esfuerzo igual a fuerza sobre área, procedemos a hallar los esfuerzos en cada elemento, dándolos con el signo negativo para indicar que el esfuerzo es a compresión y con signo positivo para indicar que el esfuerzo es a tensión. Para analizar estructuras, también podremos hacer uso del método de las secciones. Este método se usa para analizar una parte específica de la estructura, haciendo un corte a través de ella. En este proceso no se pueden cortar más de 3 elementos. Siguiente a esto nos quedarán las fuerzas internas de los elementos que cortamos y las fuerzas externas para esa parte de la estructura. Para hallar estas fuerzas internas haremos uso de las ecuaciones estáticas, suma de fuerzas y suma de momentos igual a 0. Este es un video tutorial de la solución del trabajo colaborativo número 3, que tiene como título torsión en ejes, esfuerzo de flexión en vigas. Primero, calcular los factores de seguridad. Calcular los factores de seguridad para cada una de las barras de la armadura seleccionada. Los elementos de tracción se verifican bajo esfuerzo. Los elementos de compresión se verifican bajo carga crítica. Entonces, para este ejercicio tenemos que utilizar las tablas que nos dan el módulo, la A1 para acero estructura ACTM A36 y apéndice C, formas S, S100, 115. Estas son las fórmulas que se deben emplear para este ejercicio, donde tenemos esfuerzo admisible es igual a fuerza sobre área y factor de seguridad es igual a esfuerzo en Y sobre esfuerzo admisible. Y en elementos de compresión se hace carga crítica es igual a pi al cuadrado por módulo de elasticidad por mínimo momento de inercia y longitud al cuadrado. El factor de seguridad es igual a la carga crítica sobre carga admisible. Para esto, este ejercicio se puede solucionar en Excel teniendo las variables necesarias para las fórmulas. El factor de seguridad, creo columnas donde tenga las variables requeridas. Fuerza. Estas fuerzas se ubicaron en el ejercicio número 1, donde encontramos cada una de las fuerzas de las barras que se utilizan en la estructura. Tensión y compresión, cuando son en tensión y cuando son en compresión. Esta que está en amarre, por eso la fuerza es 0. El área del perfil, el cual está en una de las tablas de la especificación técnica del perfil que se utilizó. El esfuerzo admisible. El esfuerzo admisible, como nos dice la fórmula, es igual a fuerza sobre área. Fuerza sobre área. Y lo divido por 1000 porque necesito pasar de kilonewton de kilo a mega. Por eso requiero dividirlo por 1000. Sabemos que un pascal es igual a un newton sobre metro cuadrado. Por esa razón lo divido por 1000. Ahora bien, 250 es el esfuerzo en Y. Este valor lo ubico en una de las tablas que nos da el módulo, ¿sí? Nos da el módulo, que es este. ¿Listo? Que es para la estructura que nos requirieron en tensión para concedencia, da 250 megapascales. Y el factor de seguridad es dividir el esfuerzo admisible sobre el esfuerzo el último esfuerzo. Los dos están en unidades de megapascales.
Estos serían los resultados del factor de seguridad. Ahora bien, vamos a ubicar o vamos a encontrar el factor de seguridad para los elementos que se encuentran en compresión, según la carga crítica en columnas de Euler. Para este elemento también utilizamos las variables que se requieren para estos cálculos. Entonces me dice la fórmula que hay que ubicar la carga crítica es la que debemos encontrar, el módulo de elasticidad, el mínimo momento de inercia y la longitud. La longitud ya se había encontrado en el ejercicio 1, el trabajo colaborativo 1, que se hizo buscando cada una de las longitudes de las barras de la estructura. El módulo de elasticidad también se encuentra en la tabla, en una de las tablas que nos da el módulo. Y entonces vamos a ubicar este valor, que es el mínimo momento de inercia, también lo encontramos en una de las tablas. Para este valor se ubica en la tabla que estamos viendo, apéndice C de formas en S, y donde es este valor es el que se utiliza en la tabla para los cálculos requeridos. Muy bien, ahora la carga crítica. La carga crítica dice que es multiplicar pi al cuadrado por módulo de elasticidad, dividido la longitud al cuadrado, todo dividido por 1000. ¿Por qué? Porque estoy pasando de megapascales a kilonewton, de gigapascales a kilonewton. Por estos valores, el factor de seguridad simplemente es dividir la carga crítica sobre la carga admisible, y vuelve y se pone, porque el factor de seguridad nunca es negativo, siempre debe ser positivo. Para el ejercicio 2 dice: dimensionar el pasador que actúa como apoyo en el extremo de la armadura para un factor de seguridad de 3.0 y considerando que actúa a cortante doble. Si tenemos estos datos, la fuerza de reacción es de 7,2 kN, el factor de seguridad es de 3, la resistencia cortante en X y Y es 145 megapascales, el cual se saca de la tabla que se encuentra en el módulo que nos suministran en la materia. El esfuerzo cortante admisible es igual a fuerza sobre 2 veces el área. Entonces, esto es igual a los datos que tenemos, 7,2 lo voy a pasar a newton, entonces por 10 a la 3. Y 2, el área es igual a pi cuartos, pi sobre 4, diámetro al cuadrado. Esto lo voy a tomar como una ecuación 1. Ahora, el factor de seguridad es igual a admisible. El esfuerzo admisible, despejando esfuerzo admisible, sería igual al esfuerzo en X de Y y del factor de seguridad. El esfuerzo admisible lo relaciono 145 por 10 a la 6 porque está en megapascal, entonces lo quiero pasar a pascales, sobre 3, que es el factor de seguridad. Esta sería la ecuación 2. Entonces procedo a igualar las dos ecuaciones. Como podemos ver, tengo las dos ecuaciones planteadas acá, las igualo y despejo el diámetro. Como el diámetro está al cuadrado, para despejarlo saco raíz cuadrada y me da un valor de 9,73829 milímetros. Ahora pasamos al ejercicio número 3. Seleccionar un perfil estructural S o W que actúe bajo un momento flector M igual a más RA por L sobre 2. Este es el momento deflector. Es igual a la fuerza de reacción por la longitud sobre 2. La longitud de la estructura. Sabiendo que el factor de seguridad va a ser 3. Y trabajando sobre un acero estructural A36 con una resistencia última de 400 megapascales. Entonces, teniendo estos datos, procedo a realizar la fórmula. Entonces, el momento deflector es igual a la fuerza de reacción por longitud sobre 2, que es igual a 7200 newton, era 7,2 kilonewton pasados a newton, por 6 metros que mide la estructura en la parte de abajo,
dividido 2, esto es igual a 21.600 newton por metro. Ahora el factor de seguridad es igual al esfuerzo último sobre el esfuerzo admisible, de donde el esfuerzo admisible es igual al esfuerzo último sobre el factor de seguridad. El esfuerzo último nos da 400 megapascales sacado de la tabla del módulo, sobre el factor de seguridad que nos dice que debe ser 3, donde el factor admisible, entonces esto lo vamos a tomar como ecuación 1. El factor admisible es igual a un momento deflector sobre el tipo de estructura que vamos a buscar, el cual da en milímetros cúbicos. Esta sería la ecuación 2. Entonces igualo esfuerzo admisible y esfuerzo admisible encontrando estas dos fórmulas y puedo despejar la S. La S es igual al despeje de estas dos fórmulas y me da acá hay que tener presente que un pascal es igual a un newton sobre metro cuadrado, ¿cierto? Esto me debe dar en milímetros cúbicos. Comparando este valor con la tabla que me da el módulo, los elementos, los perfiles en W que puedo encontrar cerca de este valor son estos. Y en S, y el perfil en S, el más cercano es este. Pero se elige el mejor o el que más nos puede servir, que es este, por el criterio de menor peso. Este sería el perfil seleccionado. Ejercicio 4. Problema individual. Este problema lo debe desarrollar cada estudiante del grupo de acuerdo al número de código o cédula. Diseñar A. Un eje sólido de acero que permita transmitir una potencia de X caballos de fuerza a 900 revoluciones por minuto para un factor de seguridad de 3. Conocemos los valores, entonces mi código termina en 0, debo utilizar 10 caballos de fuerza a 900 revoluciones por minuto con un factor de seguridad de 3. Entonces, determinar el diámetro del eje utilizando acero A36 de resistencia cortante. De la tabla se saca este valor, la tabla del módulo. Entonces, factor de seguridad es igual a esfuerzo cortante de XY sobre esfuerzo cortante máximo, donde despejo esfuerzo cortante máximo, el cual me da esfuerzo cortante XY sobre factor de seguridad. Esto tengo los dos valores y me da el esfuerzo cortante máximo, 7000 libras por pulgada cuadrado. Ahora utilizo la ecuación de la potencia. La ecuación de la potencia me dice, potencia es igual a 2pi por las revoluciones por el torque. Despejo el torque. El torque es igual a potencia sobre 2pi por F. Hago la fórmula con los valores que tengo, con todas las variables necesarias y me da 70,0281746 libras por pulgada. Ahora, para el esfuerzo cortante máximo, que es otra variable, utilizo el momento polar de inercia sobre la sección transversal que quiero averiguar, igual al torque sobre el esfuerzo cortante máximo. Vamos a hacerlo sobre un eje más. Esta es la fórmula que se utiliza en un eje macizo, ¿cierto? Simplemente utilizo la otra sección transversal, lo multiplico por pi, la divido por 2. Entonces reemplazo JC. Como JC es igual a pi C3, entonces lo reemplazo acá, la igualo con este valor, que es este que tengo acá. El valor que me dio ahora, que es T sobre el esfuerzo cortante máximo, que ya lo habíamos identificado. Hago como está C a la 3 para separar la incógnita, lo llevo a raíz cúbica y me da un valor. Pero el diámetro es 2 veces el valor de C. Entonces multiplico el valor que me da acá por 2 y este es el valor del diámetro en pulgadas. Continuamos con el punto B. Determinar el espesor mínimo que se debe tener en un eje tubular bajo las mismas condiciones de la parte A, si el diámetro interior es la mitad del diámetro hallado en la parte A. Nota, para resolver el problema, haga que X igual al último dígito de su código. Restricción, resolver el problema bajo el sistema inglés. De ninguna manera haga conversiones al sistema internacional.
El sistema inglés nos habla de libras por pulgadas. Bueno, el sistema internacional habla de milímetros, metros. El último dígito de mi código es 0, entonces utilizamos x igual a 10. Utilizamos la misma fórmula del ejercicio A. Entonces, si tenemos el valor de C, que es este, y nos dice que es la mitad del diámetro, entonces simplemente lo divido por 2. O sea, aplico esta fórmula utilizando este 2 con C y lo paso a dividir y me da este valor. Conociendo el valor de C1 que ya se tenía desde acá, entonces muy sencillo, reemplazo C2 reemplazo C1 en esta ecuación podría ser, o en esta ecuación. Podría reemplazar C1 y me queda solo una incógnita, que sería C2. Teniendo el valor de C2, podría conocer el espesor restando C2 a C1. Gracias.